Herencia. ¿Alguna vez has escuchado la expresión, tienes los ojos de tu madre, o que caminas como tu padre? O tal vez has escuchado a alguien decir, es idéntico a su padre cuando era pequeño. Este fenómeno no aplica solo a las personas, sino también a los animales. ¿Por qué estos patitos son tan parecidos a su madre? ¿Ya viste cómo este joven búfalo es muy similar a su madre? Las plantas también se parecen a sus padres. Mira estos lupinos que salieron de las semillas de esta planta. ¿Qué provoca estas similitudes entre los descendientes y los padres? ¿Y qué es lo que provoca que algunas características sean similares y otras no? Durante los próximos minutos, resolveremos estas preguntas y muchas otras mientras exploramos el fascinante tema de la herencia. Rasgos hereditarios. Cosas como el color de la piel, el color de los ojos, la configuración de las manchas en esta jirafa y la forma de esta hoja son características. Otra palabra para características es rasgos. ¿De dónde vienen los rasgos? Muchos rasgos los heredamos de nuestros padres. Por ejemplo, si uno de tus padres tiene pelo castaño y ojos café, esto puede explicar por qué tú tienes los mismos rasgos. Un ser vivo es una colección de rasgos, y la herencia es la transmisión de rasgos de padres a descendientes. En unos minutos, hablaremos sobre cómo se transmiten los rasgos de padres a hijos, el proceso de la herencia. Pero primero veamos la diferencia entre los rasgos hereditarios y los que no lo son. Piensa en algo en lo que seas bueno, ya sea la lectura, la música, hablar con la gente o practicar deportes. Todos estos son ejemplos de rasgos adquiridos, no son hereditarios. Las cosas que aprendes son rasgos adquiridos. Aunque tus padres sean buenos para estas cosas, no heredaste estos rasgos de ellos. Los rasgos hereditarios son características con las que naces, como el color de pelo, la forma de tus orejas o la forma de tus ojos. Esto aplica también para otros seres vivos, incluyendo a los animales. Un perro, por ejemplo, hereda rasgos tales como el color del pelaje o la forma de su cuerpo. Tú decides. ¿Surfear es un rasgo adquirido o hereditario? Surfear es un rasgo adquirido o hereditario. Esta persona tuvo que aprender a surfear. Se requiere práctica y mucha habilidad para ser un buen surfista. Así que aunque parezca que esta persona nació con la habilidad de surfear, en realidad tuvo que aprender a cómo hacerlo. Ahora veamos cómo comenzó nuestra comprensión de los rasgos hereditarios. El padre de la genética. Durante 1860, un monje austriaco de nombre Gregor Mendel experimentó con plantas de guisantes en su jardín. Estaba interesado en saber si podía encontrar un patrón en la forma en que ciertas características se transmiten de una generación a otra. Mendel eligió trabajar con plantas de chícharos por varias razones. Los chícharos son fáciles de cultivar y crecen rápido. Los chícharos, además, tienen muchos rasgos contrastantes que pueden ser estudiados a la vez. Se pueden observar fácilmente rasgos como la altura de las plantas, el color y la forma de las semillas. Mendel estudió un total de 7 rasgos diferentes en las plantas de guisantes. Otra ventaja es que las plantas de chícharo se pueden polinizar y cruzar fácilmente.
La polinización es el proceso con el cual se transfiere el polen de las partes masculinas de la planta a las partes femeninas. En la naturaleza, la polinización es llevada a cabo por aves, abejas o por el viento. El mismo Mendel pudo efectivamente controlar el proceso de la polinización al tomar el polen de una planta y usarlo para fertilizar otra planta. De esta forma, logró crear las cruzas deseadas. Mendel nunca pensó que sus experimentos serían la piedra angular de la ciencia conocida como genética. La genética es el estudio del proceso de la herencia o el estudio de la transmisión de rasgos de una generación a otra. Por esta razón, a Gregor Mendel se le conoce como el padre de la genética. Veamos ahora más de cerca algunos de los descubrimientos de Mendel en su jardín. El jardín de Mendel. En su jardín, Gregor Mendel experimentó con varios rasgos en las plantas de guisantes, incluyendo la posición de la flor, el color y forma de las vainas, el color y la forma de las semillas, la altura de las plantas, así como el color de la cubierta de las semillas. En un lapso de 7 años, registró cuidadosamente los datos de las 20.000 plantas que cultivó. Mendel estudió los rasgos por separado, empezando por plantas que mostraban el rasgo deseado y todas produjeron descendientes con ese rasgo. Llamó a estas plantas generación parental porque siempre producían descendientes iguales a ellas. Por ejemplo, cuando una planta de guisantes alta se cruza con otra planta alta, producen plantas altas. Predícelo. ¿Qué tipo de descendientes saldrían al cruzar una planta alta de guisantes con una planta baja? ¿Qué tipo de descendientes se crearían? Mendel también estaba interesado en esta pregunta. Cuando cruzó una planta alta con una de las bajas, los descendientes resultaron ser altos. Llamó a estos retoños la primera generación. ¿Por qué eran altas las plantas de primera generación? ¿Qué provocó que el rasgo de la baja estatura no se manifestara? Mendel dejó entonces que estos descendientes se polinizaran a sí mismos en un proceso llamado autopolinización. Un aspecto interesante surgió en esta generación de plantas. Unas 3/4 partes de las plantas fueron altas, pero 1/4 fueron bajas. El rasgo de la baja estatura, que aparentemente había desaparecido en la primera generación, reapareció en la segunda generación. ¿Por qué? La explicación de Mendel. Gregor Mendel se quedó perplejo al descubrir que en su primera generación de plantas no se había producido ninguna planta baja, pero que en la segunda generación había 1/4 parte de plantas bajas. Mendel buscó en su pasado como matemático para encontrar una explicación. Tuvo la hipótesis de que cada planta de guisantes debía tener factores para un rasgo en particular. Dedujo que cada padre contribuía con una característica a sus descendientes. En otras palabras, el padre contribuía con un factor y la madre con otro. Cada rasgo presente en un hijo está en realidad compuesto de ambos factores. Dedujo que en ciertos casos un factor podía imponerse al otro factor. Por ejemplo, en el caso de la altura de las plantas, el rasgo de la estatura alta se impone o domina al factor de la baja. Los factores son lo que hoy llamamos genes. Rasgos dominantes y recesivos. Uno de los descubrimientos más importantes de Mendel tuvo que ver con los principios de la dominancia y la recesividad. El rasgo más fuerte que se impone al más débil se llama rasgo dominante, y el rasgo débil, que aparentemente desaparece, se llama rasgo recesivo. Este principio se resume en la ley de la dominancia, que dice que en cada ser vivo el rasgo dominante se expresa y el recesivo se oculta.
Para hacer más fácil la comprensión de los rasgos dominantes y recesivos, los podemos simbolizar con letras. Un rasgo dominante se representa con una letra mayúscula Dominante y T. un rasgo recesivo con una letra minúscula. Recesivo T. Recuerda que los rasgos se componen de dos características. Así que el símbolo para una planta de guisantes alta de generación parental serían dos T mayúsculas y el símbolo para una planta de generación parental baja serían dos T minúsculas. Otro rasgo estudiado por Mendel fue el color de las vainas. Las plantas de guisantes de generación parental con vainas verdes se simbolizan por dos P mayúsculas. Este rasgo es dominante. Las vainas de color amarillo se simbolizan con dos P minúsculas y son recesivas. Cuando una planta de vainas verdes de generación parental se cruza con una planta de generación parental de vainas amarillas, el resultado en la primera generación se simbolizará con una P mayúscula y una P minúscula. Tú decides. ¿Cómo se verán las vainas de los descendientes de estos padres? ¿Cómo se verán los descendientes de estos padres? Estas plantas tienen vainas verdes porque el alelo dominante se impone sobre el alelo recesivo. Si estas plantas se polinizan entre ellas, producirían descendientes que serían de una de cuatro tipos posibles. Un tipo de descendientes tendría dos P mayúsculas. Dos de los cuatro tendrían una combinación de P mayúscula y P minúscula. Y el cuarto tipo de retoños tendría dos P minúsculas. Así que, ¿cómo se verían estos descendientes? Correcto. 3 de los 4 tendrían vainas verdes y uno de los 4 tendría vainas amarillas. Rasgos en las personas. Hay cientos de rasgos visibles en el cuerpo humano que están determinados genéticamente. Como podrás ver, hay una amplia gama de diferencias físicas entre las personas que van desde diferencias en la altura, peso, complexión, rasgos faciales y habilidad atlética, por nombrar algunos. Estas diferencias genéticas se pueden atribuir a muchos factores. Un factor que podría ser clave en estas diferencias está relacionado con la dominancia y la recesividad de ciertos rasgos. Por ejemplo, ¿alguna vez has notado que la línea del pelo de ciertas personas cruza sus frentes en línea recta? Observa. Describe la forma de esta línea del pelo. Describe la forma de esta línea del pelo. Esta forma crea una V que baja y llega a un punto determinado. Esta forma de la línea del pelo se llama pico de la viuda y es resultado de un gen dominante. Aquellos con una línea recta tienen un rasgo recesivo representado por dos W minúsculas. Observa con cuidado el lóbulo de la oreja de la persona más cercana a ti. Si su lóbulo está libre, es el resultado de un rasgo dominante L mayúscula. Pero si su lóbulo está pegado al costado de la cabeza, entonces tiene una combinación recesiva L minúscula, L minúscula. Hay muchos otros rasgos relacionados con genes dominantes y recesivos, incluyendo la habilidad de enrollar la lengua y la presencia de hoyuelos en las mejillas, por nombrar algunos. En resumen, En los últimos minutos, hemos explorado los aspectos fascinantes de la herencia. Hablamos sobre la diferencia entre rasgos que son hereditarios, como el color del pelo, y los rasgos adquiridos, como la habilidad de tocar un instrumento musical. Retrocedimos en el tiempo para ver el fascinante trabajo de Gregor Mendel en su jardín. Hablamos en específico sobre cómo sus experimentos con plantas de guisantes lo llevaron a su hipótesis de que cada rasgo está compuesto de dos factores, uno del padre y otro de la madre. También explicamos el principio de los rasgos dominantes y recesivos.
Y hablamos sobre cómo estos se simbolizan con letras mayúsculas y minúsculas. Por último, vimos algunas de las formas en que los rasgos dominantes y recesivos se muestran en los humanos. Así que la próxima vez que te veas en el espejo, veas unas flores o veas a la gente en la calle, piensa en las formas en que los seres vivos heredan los rasgos. Puede ser que veas el proceso de la herencia de distinta forma. Evaluación en video. Escribe la palabra correcta para completar la oración. Buena suerte. Comenzamos. Número 1. El color de la piel es un rasgo. 1. El color de la piel es un rasgo. Número 2. Tocar música es un rasgo. 2. Tocar música es un rasgo. Número 3. Es el proceso de transmitir rasgos. 3. Es el proceso de transmitir rasgos. Número 4. Es el estudio de la herencia. 4. Es el estudio de la herencia. Número 5. Gregor es llamado el padre de la genética. 5. Gregor es llamado el padre de la genética. Número 6. El color de ojos es un ejemplo de un. 6. El color de ojos es un ejemplo de un. Número 7. Un rasgo por lo general se expresa y un rasgo recesivo no. 7. Un rasgo por lo general se expresa y un rasgo recesivo no. Número 8. De acuerdo con la ley de dominancia, el rasgo dominante se expresa y el rasgo se oculta. 8. De acuerdo con la ley de dominancia, el rasgo dominante se expresa y el rasgo se oculta. Número 9. Un rasgo recesivo se simboliza con una letra. 9. Un rasgo recesivo se simboliza con una letra. Y número 10. Son las unidades básicas de la herencia. 10. Son las unidades básicas de la herencia.